Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer tenerte con nosotros. El día de hoy queremos hacerte sentir bienvenido y darte las gracias por acompañarnos. Este es un espacio creado especialmente para ti, en el cual hemos creado programas. El estudio de esta tarde. Gracias a nuestro hermano. Paz a vosotros, hermanos. Vamos a abrir la Biblia. En esta ocasión, hermanos, vamos a leer uno de los salmos más conocidos de uno de los reyes más importantes de Israel, que es el rey David. Y voy a invitarles para que abramos la Biblia en el libro de los Salmos. Vamos a leer uno en específico, que es el número 23. Muchos de ustedes lo conocen, incluso de memoria. Y este salmo nos habla de vida, de lo que significa para el rey David poder tener la oportunidad de existir y también sus luchas, sus conflictos, sus maneras, sus formas en las cuales se presentaba delante de Dios. Así que vamos a leer juntos, hermanos, Salmo número 23, que dice el versículo 1 hasta el número 6 de la siguiente manera. Leamos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Este Salmo de David, número 23, nos habla acerca de lo que sucedía en el corazón de un hombre como David. Un hombre como él, que, hermanos, tenía pues en su cargo la necesidad y la responsabilidad de poder guiar al pueblo, pero que también tenía sus angustias, hermanos, y que él decía en el versículo número 3, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, y luego dice en el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En el versículo 5 dice, aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Quiere decir, hermanos, que un rey con sus angustias, con sus problemas, con sus dificultades, pero que él decía, mirad, ante todo eso, versículo número 6, ciertamente el bien y la misericordia. Dios es un ser misericordioso, un ser que nos ayuda para encontrarnos con Él, y es por ello, hermanos, que hoy vamos a platicar de un poquito de su historia, una parte de la historia de este rey, del rey David, pero en la parte final de su vida. Nosotros conocemos al rey David por sus grandes hazañas. Recuerden de este lado, hermanos, alguna hazaña grande de David. La más famosa, ¿cuál fue, hermanos? Vencer a un gigante, ¿verdad? ¿Cuál fue? A Goliat. Y lo hizo solamente ¿con qué instrumento, hermanos? Con una honda y una sola piedra. A pesar de que él había tomado 3, solamente le fue necesaria una para poder terminar con un enemigo que era precisamente Goliat. Sin embargo, hermanos, la vida de David siempre, pues como estaba al frente, tenía la situación de tener situaciones complicadas en la vida. Y por eso, hermanos, es que David, en la parte incluso final de su vida, nos pasa esta historia. Voy a pedirles, hermanos, que abran su Biblia en el segundo libro de Samuel. Y aquí el segundo libro de Samuel nos va a llevar a una parte que dice de la siguiente manera, segundo libro de Samuel, capítulo número 21. Bueno, antes de eso, segundo libro de Samuel, y vamos a leer el versículo número 20. Capítulo número 20 y versículo número 1 dice así. ¿Estamos ahí, hermanos? Samuel, segundo libro, capítulo 20, versículo 1 dice, y acaeció estar allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bichri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus estancias. Así se fueron de en pos de David todos los hombres de Israel y seguían a Seba, hijo de Bichri. Mas los de Judá fueron adheridos a su rey desde el Jordán, ¿hasta dónde, hermanos?
hacia Jerusalén. ¿Cómo se llamaba a esta situación? ¿Qué había ocurrido ahí? Había una división, ¿verdad? Había existido una separación y entonces en ese tiempo lo tenía que sufrir David. David tenía esta situación, estaba al mando y sin embargo se acerca a un hombre y dice, vamos a dividir, no necesitamos a David y cada uno a su lugar, pero siguiendo a otro. ¿Cómo se llamaba este otro personaje? Se llamaba Seba y dice que era hijo de un hombre llamado Bishri o Bicri. Así que entonces estas cosas acontecían en el tiempo de David. No todo le iba bien. Era un hombre, hermanos, que tenía que ver la manera en la cual solucionar las cosas que acontecían. Por ejemplo, y ahora sí vamos al capítulo número 21, que es nuestro tema principal, hermanos, y está en el capítulo número 21 de este mismo libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Y aquí nos va a hablar, hermanos, acerca de algo que ocurrió en sus días. Dice así en el versículo número 1. Y en los días de David hubo hambre, ¿por cuánto tiempo creen, hermanos? 3 años. ¿Y qué dice después? Consecutivos. ¿Creen ustedes que es fácil estar en un país donde hay hambre? Si hay hambre 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero esto ¿cuánto tiempo se prolongó? 3 años. Así que entonces, sin alimentos, sin tener la oportunidad de poder tomar lo necesario, estaban sufriendo, hermanos, los israelitas. Y entonces dice, nuevamente versículo 1, y en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. Y David consulta a Jehová. Y Jehová le dijo, es por Saúl y por aquella cosa o casa de sangre, porque ¿qué había hecho Saúl? Había matado a unos que eran los gabaonitas. Quiere decir entonces que este hombre David y todo el pueblo estaban sufriendo porque un antecesor, ¿quién era el anterior rey de Israel antes de David? Había sido Saúl. Y Saúl había hecho algo, hermanos, que estaba causando repercusión en ese momento. Había matado a unos que eran los gabaonitas. ¿Quiénes son estos? Versículo número 2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y hablóles. David fue y habló con ellos. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, no eran israelitas, sino del residuo de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Esto es algo, hermanos, que ocurría. El pueblo de Israel tiene la bendición de ser parte, de ser el pueblo elegido por Dios. Pero ellos hacían alianzas, hacían juramentos con otros pueblos. ¿Esto qué les permitía? Tener comercio, tener oportunidad de tener paz, tener la oportunidad de no pelearse entre ellos. Ya vimos la escuela de hoy, por ejemplo, la antipatía y las situaciones de desagrado. ¿Cómo lo solucionaban? Con pactos, con juramentos. Habían tenido un juramento de que aunque no eran los gabaonitas israelitas, aunque no eran de su pueblo, iban a tener paz con ellos. Sin embargo, ¿quién rompió ese pacto? Saúl. Vean lo que dice el versículo. Mas Saúl había procurado matarlos con motivo de celo por los hijos de Israel y de Judá. Y no había procurado solamente, sino que mató a varios de ellos. Versículo 3. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué os haré? ¿Y con qué espiaré para que bendigáis a la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, os haré. Así que entonces David tenía que encontrar una solución, ¿o no es así? ¿Cuál era su problema? Ya eran 2. El primer problema, ¿cuál era? El problema era que tenían hambre, ¿o no es así, hermanos? ¿Y cuál era el segundo? El segundo es ¿cómo lo soluciono? Bueno, la solución es porque Saúl, tu antecesor, rompió el pacto y mató gabaonitas. ¿Qué voy a hacer? Se acerca con ellos y le dice, lo que ustedes quieran. ¿Qué le pedirían? Mi hermana Teo, si fuera el rey de los gabaonitas, ¿qué le pediría a David para reconciliarse? La restitución del daño. La restitución, por ejemplo, dinero, ¿no? ¿Qué más le pedirían, hermanos? ¿Qué creen? ¿Qué pedirían ustedes si le dijeran, ya vino David
y es el rey de Israel y quiere reconciliarse. ¿Qué le pedirían? Dinero, hacienda, pero vean lo que piden, paz, pero lo que piden es algo que cuando lo vamos a leer, hermanos, van a decir, ¿esto pidieron? Vean lo que dice el siguiente versículo, número 5. Y ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para extirparnos sin dejar nada de nosotros en todo el término de Israel, dénsenos, ¿cuántos hermanos? 7 varones de sus hijos. ¿Para qué los querían? Para que los ahorquemos a Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, se los voy a dar. Qué cosa, hermanos. Cada uno puede pensar siempre en cosas diferentes, en cosas distintas. No piensa uno en que así se solucionaría una situación. Cada quien piensa, hermanos, porque somos tan libres y tan diferentes cada uno. Los gabaonitas dijeron, queremos, hay un hombre que nos hizo daño. Ya todos dijimos, ¿quién fue? Saúl. ¿Qué pidieron? ¿Hijos de quién? No pidieron hijos de algún otro, hermanos. ¿De quién pidieron? Pidieron hijos de Saúl. ¿Y cuántos hijos pidieron? 7. Ya viene el tercer problema para David, porque ahora tenía que conseguir 7 jóvenes, 7 hombres descendientes de Saúl. ¿Problema o no? Conseguir 7. ¿Qué otro problema tendría? Entre todos esos, porque Saúl tenía muchos hijos, conseguir a quienes les iba a dar. Cuarto problema, de entre los hijos de Saúl había un hombre que quería mucho. ¿Cómo se llamaba? Jonatán. Así que entonces, si él dice, sí les voy a dar a los 7 hombres, entonces, ¿qué cosa iba a decidir? ¿Cómo es el ser humano, hermanos? Somos distintos, somos diferentes, tenemos maneras de resolver las cosas de forma distinta, y David nos va a enseñar una cuestión muy importante. Versículo número 7. Y perdonó el rey a Mepsi-Boset, ¿hijo de quién? Hijo de Jonatán, ¿qué más? Hijo de Saúl. ¿Por qué creen que lo perdona? Por el amor que le tiene, ¿a quién? A Jonatán, era su amigo desde jóvenes. Así que entonces dice, y perdonó el rey a Mepsi-Boset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David, ¿y quién más? Y Jonatán, hijo de Saúl. Mas tomó el rey 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había parido a Saúl, a saber, a Armoni, a Menfiboset, y 5 hijos de Michal, hija de Saúl, los cuales ella había parido a Adriel, hijo de Barzalai, molanita. Y entrególos en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en el tiempo de la siega, en los primeros días, en el principio de la siega de la cebada. Así que, hermanos, ¿qué tuvo que decidir David? ¿Tuvo que tomar decisiones importantes o no? Difíciles, situaciones complejas para él. ¿Creen ustedes que eso fue fácil? Imagínense la complejidad que tuvo que hacer. Tuvo que darle las personas, y dice la Biblia que los mataron incluso en un lugar, mi hermano Caleb, ¿en dónde los matan? No los matan en Gabaón, ¿verdad? ¿En dónde los matan? En el monte, ¿de dónde, hermanos? Dice el versículo, los sacaron en el monte delante ¿de quién? De Jehová. Así que entonces la Escritura nos lleva a una situación bastante complicada para David. Después de esto, hermanos, dice el versículo siguiente, versículo número 11. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa. ¿Quién fue Rispa? A ver, hermanos, de este lado. Dice aquí concubina de Saúl, pero además de eso, ¿qué más, hermanos? Era una de las madres de estas personas. ¿Qué había hecho? Versículo 10. Tomando luego Rispa, hija de Aja, un saco, tendióselo sobre un peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó a ninguna ave del cielo asentarse sobre ellos de día, ni bestias del campo de noche. ¿Qué hizo esta mujer?
¿Qué significa ponerse un saco? En aquellos tiempos era luto, ¿verdad? En lugar de la ropa normal, se quitaban la ropa y ¿qué se ponían? Una ropa que era muy áspera, que raspara, y hermanos, así demostraban el luto que tenía. Y se lo dicen a David, y David dice, la madre está ahí y no se va a mover del peñasco, ¿hasta cuándo? Hasta que vuelva a llover. Así que entonces, hermanos, vean las situaciones que tiene David. De esto, hermanos, nos lleva ahora al versículo número 15. Y no fue el único problema, ya habíamos dicho 4 problemas al menos que tuvo David. Vamos ahora al versículo número 15. Y como los filisteos, ¿estamos ahí, hermanos? Versículo 15. Y como los filisteos tornaron a hacer guerra a Israel, descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. ¿Y qué creen que le pasó a David ahora? David se cansó. ¿Era fuerte David? ¿O no, hermanos? ¿Era un gran guerrero o no es así? Sin embargo, ¿qué le estaba ocurriendo ahora? Había pasado el hambre de 3 años. Le había ocurrido, hermanos, lo que acabamos de narrar. Y ahora se levanta un pueblo. ¿Quiénes eran estos? Los filisteos. Recuérdenme ustedes un personaje filisteo. Goliat mismo, ¿verdad, hermanos? Así que entonces, durante muchos años le tocó a David pelear contra los filisteos. No se cansaban de pelear. Peleaban, ganaba uno, ganaba el otro, tenían años de paz o días de paz. ¿Y qué ocurría después? Otra vez a pelear. Y hermanos, hubo un momento en el cual David, ¿qué dijo? Pues ya estoy cansado de todo esto. ¿Creen que en ese momento se solucionaría su problema? No, hermanos, vean lo que ocurre en el siguiente versículo, número 16. Entre todo esto, Isbi-Benob, el cual era de los hijos del gigante, y el peso cuya lanza era de 300 siclos de metal, y tenía él ceñida una nueva espada, trató de herir, ¿a quién, hermanos? A David. Hermano Isaí, si nos puede ayudar a poder encontrar ¿cuánto peso son 300 ciclos de metal? Para que mientras que leamos esto, hermanos, podamos saber de qué estamos hablando. Nuevamente, está en guerra con los filisteos y de repente se levanta otro personaje. ¿Quién es ahora? Se llama Isbi-Benob. ¿Quién es Isbi-Benob? Dice el verso, era hijo de los hijos del gigante, descendiente de uno de los gigantes que habían peleado. Así que entonces, de ese mismo problema que había tenido hace muchos años David, ahora aquí, hermanos, un descendiente de él, también gigante, hermanos, vuelve a pelear con David, pero esta vez, ¿quién gana? ¿Quién de los dos gana? En la primera batalla de David contra Goliat, ¿quién ganó? David. Aquí ya está cansado David. ¿Quién gana? Gana Isbi-Benob. Tanto, hermanos, que está a punto de matar a David. Mi hermano Isaí, ¿cuántos son 300 ciclos? 5 kilos solamente, hermanos, de su lanza. Solamente su lanza, y era una lanza nueva, era la lanza que tenía como nueva, y hermanos, quería estrenarla, ¿no? ¿Matando a quién? A David. Hermanos, entonces en este momento de que se cansa, de cansancio de David, ¿cómo logra superar el problema? Versículo número 17. Mas Abisai, hijo de Sarbia, le socorrió e hirió al filisteo. ¿Y qué pasó, hermanos? Y matólo. ¿Qué pasó en este momento? David cansado. ¿Qué ocurrió? Hubo otro que a punto de morir David, ¿qué pasó, hermanos? Lo socorre y le da la oportunidad de que, hermanos, pueda salir de este problema. ¿Qué nos trata esta lección de hoy, esta plática, hermanos, esta predicación de esta mañana? Cuando el ser humano, cualquiera de nosotros, se cansa de la vida, de las situaciones, de los peligros, de las angustias, de la vida misma, ¿qué necesitamos? Necesitamos ayuda. En ocasiones no la pedimos. ¿Por qué no la pedimos? Por orgullo, porque nos sentimos que todavía estamos fuertes, que todavía podemos seguir adelante. Pero hermanos, aquí David se cansa. Va a la guerra con los filisteos y se cansa.
Va con el gigante y, hermanos, en lugar de reconocer y decir estoy cansado, ¿qué hace? Va y pelea. Y cuando va y pelea, está a punto de morir, pero ahí aprende una nueva lección en su vida. ¿Qué aprende? A recibir apoyo de alguien más. ¿De quién recibe apoyo? De uno de los guerreros que están con él, que se llama Abisai. Y entonces llega en el momento y lo ayuda, y, hermanos, mata a este gigante. Y no era del tamaño de Goliat, hermanos. Era de una dimensión menor que la de Goliat. Y sin embargo, no lo pudo vencer David. Dice el versículo: entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí adelante saldrás con nosotros a la batalla, porque no apaguéis, ¿qué cosa, hermanos? La lámpara de Israel. ¿Qué le dijeron a David? Ya no vas a poder salir a las batallas. Y, hermanos, David era un hombre de guerra, ¿o no? Era un hombre acostumbrado a las peleas, un hombre que su vida era eso. Sabía que tenía que estar en constante lucha y, sin embargo, se cansó. ¿Qué habrá sentido David cuando sus hombres más importantes le dijeron: ¿sabes qué, David? Ya no vas a volver a salir a las peleas, a la batalla. ¿Qué habrá sentido David, hermanos? ¿Saben qué hacía David? Cuando había una guerra, ¿en qué lugar creen que se ponía? Se ponía siempre hasta el frente de la batalla. Él tenía la confianza y decía: voy hasta adelante. Pero ahora le dijeron: ¿sabes qué? No queremos que se apague, ¿qué cosa, hermanos? La lámpara de Israel. ¿A qué se referían? Si se iba a la guerra y estaba cansado, ¿qué cosa le hubiera ocurrido? Lo hubieran matado. Y entonces, ¿qué dice? Si te matan, ¿qué pasa? Se va a apagar. Es un símbolo. ¿De qué estaban hablando? El liderazgo, la decisión, lo que significaba, hermanos, la lámpara, ¿de quién? Del pueblo de Israel. Y entonces, ¿cómo lo evitaron? Ya no vas a ir a las batallas. Y vean lo que ocurre, versículo 18. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces, otro más, Sebecai Usatita, hirió a Asaph, que era también de los hijos del gigante. 19. Otra guerra hubo en Gob contra los filisteos, en la cual ahora el Hanam, hijo de Jare Coreim de Betlehem, hirió a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el enjugo del telar. Versículo número 20. Después hubo otra guerra en Gad, donde hubo otro hombre de grande altura, el cual tenía, fíjense nada más, 12 dedos en las manos, ¿y qué más? Y otros 12 en los pies, 24 en todos. Y también era de los hijos del gigante. ¿Cuántas guerras más hubo? 3 guerras más. Y en esas 3 guerras más, ¿fue David? Ya no. ¿Fue Abisai? Tampoco, hermanos. ¿Quiénes hubo? En cada una de las guerras que vemos a un nuevo personaje. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de esta historia, hermanos? Que todo tiene su tiempo y que, hermanos, David, hermanos, dijo: ya es tiempo entonces de recibir, ¿qué cosa, hermanos? Una ayuda que le funcionara. Y entonces dice el versículo número 21, este desafió a Israel y matólo Jonatán, hijo de Sima, hermano de David. Estos 4 le habían nacido al gigante de Gad, los cuales cayeron por la mano de David, pero no solamente por él, sino por la mano ¿de quién? De sus siervos. Quiere decir, hermanos, entonces, con esta historia, que nos damos cuenta que el rey David, un hombre que le había dicho a nuestro Dios: Jehová, ¿quién es, hermanos? Es mi pastor. No lo leímos al principio. ¿Qué más? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me va a hacer que pueda sentirme con paz. Pero la vida de David, hermanos, entonces la encontramos de esa manera. Un hombre siempre esforzado, pero un hombre también, hermanos, que sabía y podía entender lo que significaba recibir ayuda de los demás. ¿A qué nos lleva todo esto? En el tiempo presente, los que estamos aquí en la iglesia, necesitamos también de los demás. Y a veces del que menos creemos que necesitamos. Necesitamos de aquel que se sienta no solo en la banca de hasta adelante, sino de quién, hermanos, del que se sienta hasta en el último de la banca.
Necesitamos del que sabe mucho de la Biblia, como de quién más, del que sabe poco. Y entre todos necesitamos, hermanos, para que la vida salga adelante. Es por ello que aquí, en nuestra iglesia, la Biblia, hermano, nos exhorta a lo siguiente. Si tengo una situación a resolver, siempre es importante contar con los demás. Dice Romanos capítulo número 15 de la siguiente manera. Dice la Escritura ya ahora en el tiempo actual. Los que formamos parte de la iglesia decimos, es cierto, necesitamos de los demás. Y dice el capítulo 15, y Pablo nos va a explicar de qué manera nos necesitamos. Versículo número 1 dice así. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas ¿de quiénes? De los flacos y no agradarnos ¿a quién? A nosotros mismos. ¿Qué dice la Biblia? En la Biblia hay gente fuerte, pero también en la iglesia hay gente, ¿cómo, hermanos? Flaca. Mi hermano Ricardo, ¿quién es un flaco? Todavía no domina la palabra. Que le falta todavía cosas, ¿verdad? ¿Quién es un fuerte? Alguien que tiene más experiencia, pero un fuerte puede llegar a ser flaco o no, hermanos. Y un flaco puede llegar a ser fuerte también. Entonces dice el versículo, así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Versículo número 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien. ¿Qué más? A edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí, porque las cosas que antes fueron escritas, lo conocemos muy bien. ¿Qué dice el verso? Para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Unánimes según Cristo Jesús, para que concordes a una boca, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios. Digo pues, que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a todos los padres. Dice la Escritura entonces, hermanos, que el apóstol Pablo dice, la mejor manera para que podamos ayudarnos unos a los otros es que podamos sobrellevarnos. Ahora le toca a los hermanos de allá arriba. Hermano Eri, ¿qué cosa significará sobrellevarnos? Apoyarnos, ¿qué más? Entendernos. Y dice el versículo entonces, versículo que tenemos, versículo número 5, mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes, que pensemos y sintamos y nos ayudemos los unos a los otros. Versículo 7 que decíamos, por lo tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo, Él nos sobrellevó para gloria de Dios. Así que, hermanos, David aprendió algo muy importante. Aprendió que a pesar de la fuerza y de la fortaleza que todo ser humano puede tener en su vida, aprendió que era necesario, que debía de cumplir y ayudarse de los demás. Les voy a poner otro ejemplo. Hubo un personaje, hermanos, que ya estaba grande y que también iba a la guerra. Y cuando, hermanos, le levantaban las manos, el pueblo de Israel iba ganando. Pero cuando se cansaba y las manos se caían, ¿qué le ocurría, hermanos? El pueblo de Israel iba perdiendo. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que, como ella no tenía fuerza para levantar las manos, ¿qué tuvieron que hacer? Un hombre de un lado, hermanos, le levantó las manos a este personaje para que pudiera tenerlas hacia arriba y que Israel ganara la batalla. ¿De qué personaje estamos hablando? De Moisés. Y hermanos, ¿quién? Y hermanos, le levantó cada uno una mano. ¿Y qué lograron? Que Moisés, a pesar de su edad, pudiera entonces resistir los momentos difíciles. ¿Qué nos dice la Escritura? Nos dice entonces que en los momentos complicados el hombre necesita de los demás, de nuestra iglesia,
de los que estamos juntos, para que de esa manera, hermanos, pudieran salir adelante estas cosas. ¿Lo aprendió Moisés o no lo aprendió? Lo supo, hermanos, lo aprendió también este hombre que leímos, que fue David. Y, hermanos, le ocurrió a otros personajes de la Biblia. Un hombre, hermanos, que tenemos aquí, llamado Pablo, fue un hombre que tuvo la oportunidad de ir y predicar la palabra. Pero cuando él veía que ya, hermanos, estaba en sus últimos días y necesitaba el apoyo de alguien más, comenzó a llevarse personas para que lo ayudaran. ¿Quién es uno de los importantes discípulos de Pablo, hermanos? Timoteo. Timoteo, ¿cómo era, hermanos, al principio? Joven. ¿Y qué le dice? Mira, te voy a llevar a ti, que eres joven. Pero, hermanos, la idea era que este hombre poco a poco pudiera encontrar también el apoyo que necesitaba este hombre llamado Pablo. Y así con el tiempo, nosotros también necesitamos de este tipo de apoyo, hermanos. Dice, por ejemplo, Santiago capítulo número 5. Vamos a abrir la Biblia ahora y nos vamos a encontrar con Santiago. Y en el capítulo número 5 de Santiago dice de la siguiente manera. ¿Estamos ahí, hermanos? Otra forma de ayudarnos es la siguiente. Capítulo 5 de Santiago, versículo número 13, dice de la siguiente manera. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Hacer oración. ¿Qué más? ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice la Biblia? Pues cante salmos. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué hay que hacer? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Cuáles son las maneras en las que la Escritura nos enseña para confortarnos los unos a los otros? Versículo 13, ¿qué dice? ¿Está alguno afligido? ¿Qué hay que hacer? Hacer oración. ¿La oración de qué manera se debe de hacer, hermanos? Por nosotros y por quién más, por el que tiene un problema. Y dice el versículo, ¿está alguno alegre? Pues, hermano, lo manifieste también. Pero también dice el 14, si alguno está enfermo, ¿cuál es la forma de solucionarlo? Hay que llamar. Cuando dice llamar es porque aquella persona incluso no puede salir de casa. Y entonces cuando no puede alguien salir de casa y está enfermo, ¿qué tiene que hacerse? Llamar a alguien que lo pueda ungir. Y así, hermanos, entonces dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y qué más va a pasar? Y el Señor, ¿qué va a ocurrir, hermanos? Lo va a levantar. ¿Qué estamos aprendiendo entonces con el versículo que estamos leyendo? Que cuando nosotros ayudamos a los demás, Dios es el que está actuando. Cuando nosotros vamos y le decimos que el hermano vaya y unja al hermano que está enfermo, que está afligido, finalmente, ¿quién es el que hace el trabajo, hermanos? Nuestro Dios, ¿a través de quién? De nosotros. Releo el versículo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. E incluso si estuviera en pecados, ¿qué pasará, hermanos? Les serán perdonados. Confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros. ¿Para qué? Para que seáis sanos. Porque la oración del justo, obrando eficazmente, ¿qué ocurre, hermanos? Puede mucho. Una de las maneras es escucharnos atentamente. Una forma de apoyarnos es conocer nuestras dificultades. Otra forma es ayudar para que se solucionen, para poder, si alguien tiene algo, hermanos, dar de nosotros para ayudar a esas personas. Y eso es algo que debemos hacer. Y una de las situaciones también es la oración. Y no solamente orar. Hay, hermanos, en la Biblia dos frutos. Uno se llama bondad y otro se llama benignidad. Mi hermana Lidia, ¿cuál es la diferencia entre bondad y benignidad? Es la acción. La acción, exactamente. Una es acción y otra es querer ayudar. Y entonces una forma de colaborar es la siguiente. Cuando una persona tiene benignidad, es cuando tiene deseo de ayudar. Es benigno. Pero una persona cuando es bondadosa, lleva su benignidad a la práctica, a la acción. Y entonces, si vemos que alguien necesita, ¿qué hacemos, hermanos? Lo apoyamos, pero no solamente de palabra, sino de qué, hermanos? Haciendo, moviendo y llevando a que esa solución la encuentre la persona que tiene angustia. Es por eso que dice el verso. Si tiene alguna enfermedad,
pues vaya y traiga al anciano y se lo lleve a la casa para que entonces lo unjan ahí. Si alguien tiene necesidad, hermanos, llévele alimento. Si alguien tiene necesidad de abrigo, ¿qué tenemos que hacer? Darle, hermanos. ¿Y qué pasa si solo tengo una capa? Decía el Jesús. ¿Qué pasa si yo solamente tengo una cosa con que cubrirme? Le llamaban capa. Acuérdense que en Israel hacía mucho frío. Durante el día hacía calor, pero en la noche hace frío. ¿Qué se tenía que hacer? Cubrirse con una cobija, que es una capa. ¿Qué decía Jesús? Si yo soy pobre y no tengo dinero y empeño mi capa porque no tengo para comer y se la doy a otro hermano y le digo, hermano, te doy mi capa, dame dinero para que coma. Cuando el sol se pone y necesite su capa para cobijarse, ¿qué tengo que hacer? Se la tengo que regresar, aunque no me haya pagado. ¿Por qué? Porque esa es la acción, es pasar de benignidad ¿a qué, hermanos? A bondad, a la acción. Un ejemplo, hermanos, dice también aquí, versículo número 17. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Era un ser humano como nosotros, con sus problemas. Y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. ¿Qué dice el 18? Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué nos dice nuestro Dios? Una manera también de ayudar es la acción a través de la oración. La oración obrando eficazmente, ¿qué dice la Escritura? Puede mucho. Es por eso, hermanos, que recordemos entonces lo que Jesús nos dice. Regresemos precisamente a ese momento. San Mateo, capítulo número 5 dice así. Versículo número 38. Capítulo 5 de Mateo, y dice el versículo 38. Y esta es una regla, hermanos, para nosotros como seres humanos, pero como hijos de Dios. La primera regla que dice, hermanos, oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, y ¿qué más, hermanos? Diente por diente. Esta ley, ¿qué decía? Y estaba en la Biblia. Si un enemigo te saca un diente, ¿qué tienes que hacer? Pues sácale otro diente. Si te saca un ojo, sácale un ojo. Si le quita la vida a un familiar, ¿qué había, hermanos? Pues tú tienes derecho a quitarle la vida a él que hizo eso. Esa era una regla en la antigüedad. ¿Y Jesús la valida? Dice, síganlo haciendo. No, hermanos, ¿qué dice? Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas os digo, no resistáis al mal. Antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Eso, hermanos, no significa, alguno entendiera, bueno, si me pegan en una mejilla, le pongo la otra mejilla para que me vuelva a golpear. ¿Significa eso, hermanos? ¿Qué significa? Es la misericordia en la que dice, si me hieres, no me voy a vengar por lo que me haces. A eso se refiere. Y por eso dice el versículo, voy a seguir leyendo. Y a cualquiera que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también, ¿qué cosa, hermanos? La capa. Y a cualquiera que te cargare por una milla, no cargue solamente una. ¿Cuántas carga, hermanos? 2. ¿Qué hacían los romanos? Se los hemos platicado, hermanos. El romano venía un israelita y le decía, yo tengo derecho, cárgame mi armamento. Pesaba 40 kilos y ahí iba el israelita, cargando la armadura 40 kilos. ¿Cuántos metros? Una milla. ¿Cuánto es una milla? Un poquito más de 1,5 kilómetros. Y hermanos, ¿qué decía Jesús? Si te dicen que cargues una milla, tú por tu parte le cargas una y le ayudas y le cargas ¿cuánto? Otra más. Y entonces no hablaba Jesús más que de humildad, de lo que significa misericordia y poderse entender como humanos. Y por eso dice el verso, y cualquiera que te cargare por una milla, ve con el 2. Al que te pidiere, no solamente seas benigno, ¿qué tienes que hacer? Hazlo, sé bondadoso. Al que te pidiere, dale. Al que quisiere tomar de ti prestado,
no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, ¿y qué más? Y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué más? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué creen que Cristo pide eso? Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Lo aprendió David, hermanos. ¿David creen que aprendió esto o no? Por supuesto. Aprendió que debía de amar a sus amigos, pero también aprendió que debía de amar a sus enemigos. Aprendió David que en algunas ocasiones el ser humano se cansa y que es necesario recibir el apoyo de los demás, que es importante para nosotros. Aprendió también esto, dice el versículo, porque si amáis, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace que su sol salga sobre malos y sobre buenos y que llueva sobre justos y sobre injustos. Porque si amas solamente a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué dice el versículo 48? Aprende entonces a recibir la ayuda, aprende a dar la ayuda cuando se necesite, aprende a recibirla, aprende a otorgarla, aprende a amar al que te ama, pero también incluso al que no te ama. Y en esas circunstancias de vida, hermanos, David pudo entonces escribir el Salmo 23. Y entonces el Salmo 23 se hace sentido en nosotros y nos dice, es cierto, el ser humano necesita paz, pero también necesita de Dios, necesita de los demás, necesita sentirse cerca de nuestro Dios. Y por eso, hermanos, terminamos con estos dos versículos. Primeramente, Eclesiastés. Dice Eclesiastés, capítulo número 4, Eclesiastés capítulo número 4 dice en el versículo número 9. ¿Estamos ahí? Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 dice así. Mejores son dos que uno. Hermanos, si alguien va solo hacia un lugar que es complicado y lo van a asaltar, ¿qué preferiríamos? Y pues ir con alguien más, ¿verdad? Que nos ayude a defendernos. Dice el verso, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Si alguien va a trabajar y tiene un ayudante, mucho mejor, hermanos, porque entonces van a hacer mejor las cosas. Versículo número 10. Porque si cayeren, el uno va a levantar a su compañero. Qué bendición es, hermanos, el que uno pueda levantar a otro. Qué bendición es, como dice el verso. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Mas hay el que está solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él. Si alguien te ataca y estás solo, es mejor que estés acompañado para que entonces puedas ayudar a tu compañero. Porque cordón de 3 dobleces, ¿qué pasa, hermanos? No presto se rompe. ¿Qué aprendió David? ¿Qué aprendió, hermanos, este hombre Moisés? ¿Qué aprendemos nosotros? Aprendemos que en la vida necesitamos de los demás. Necesitamos hacer cordones. Cuando uno tiene una relación con los demás y nos llevamos bien, es un cordón. Cuando hacemos eso con alguien más, otro más. Pero ese cordón se puede romper, ¿o no es así, hermanos? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso no se rompa? Que el cordón no sea de un amarre, ni de 2, sino que sea ¿de qué? De 3. Y cuando es de 3, hermanos, dice, es difícil que se rompa. Para que de esa manera podamos confiar, podamos ayudarnos y podamos tener la oportunidad de unos a otros sostenernos. Último verso, hermanos, el mismísimo salmo que leíamos. ¿Qué salmo era? 23. Y con este contexto entendemos a un hombre con problemas. Porque tuvo enemigos David, hermanos, y muchos, ya vimos. Tuvo formas, tuvo maneras, tuvo angustias, pero él terminó diciendo lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos
me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y cuando me siento mal, ¿qué dice el verso, hermanos? Confortará mi alma y haráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque ¿quién lo ayudaba, hermanos? Tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Vas a aderezar, vas a preparar mesa delante de mí, incluso en presencia de mis angustiadores, porque tú ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa, lo que tengo, está rebosando, porque ciertamente el bien y la misericordia me darás y me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es David, hermanos. Este es un hombre con todas sus angustias y sus dificultades que nos enseña a vivir y que nos enseña a tener esta buena relación con los demás, a encontrarnos con los demás, a hermanos, a recibir el apoyo que necesitamos, a apoyarnos unos con los otros y saber, hermanos, que entre todos, como iglesia, la vara, el cayado de nuestro Dios nos infunden aliento para seguir siempre, para tener la paz que requerimos y para que, hermanos, el bien y la misericordia nos sigan a lo largo de todos nuestros días de vida. Gracias por estar aquí, hermanos. Gracias porque nuestro Dios nos da esta oportunidad. Gracias por ser iglesia y poder estar juntos los unos con los otros. Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Recursos y predicaciones bíblicas con el fin de que puedas vivir una vida más cercana a Dios, con paz y armonía. El día de hoy hemos creado esta predicación especialmente para ti. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros.